Bienvenidos a una nueva edición de Profe Goro. Acá nos acompaña Martín. ¿Cómo estás, ¿Qué Martín? tal, Kekin? ¿Todo bien? Perfecto. Hoy traemos un disco, nos vamos hasta los mitos clásicos, nos vamos hasta una banda clásica también estadounidense. Estamos hablando de Virgin Steel, la banda conformada en 1981 para dos discos largos. Estamos hablando de House of the Atreus, acto uno y acto 2, donde vamos a estar desasnándonos un poco acá con el profe sobre las tragedias, sobre qué hay de historia en esas tragedias, en los mitos clásicos. Y bueno, y para los que escucharon el disco, que es una muestra más de esta gran banda en lo que es metal sinfónico, power metal, pasajes recitados, voces rotas, pero también voces armoniosas. Realmente un proyecto muy ambicioso que tenemos hoy para esta banda Virgin Steel y para analizar un poco acá con Martín. Un poco el proyecto como para subrayar esto que decimos del el género culto que es el metal, ¿no? Porque Exactamente. irse al formato ópera y a los mitos clásicos y a la literatura de la antigua Grecia. Exacto, porque es eso, ¿no? Básicamente yo dije metal sinfónico porque estamos hablando de una ópera rock, una ópera Hmm. metal, en este caso, que inclusive fue presentada del 99 al 2001, creo en varios teatros y en varios shows en ese concepto, en ese esquema de show conceptual, ¿no? Claro. Algo así como si acá tuviéramos a Áspera en el Teatro Colón. Algo así, sí, sí. Capaz haciendo una versión sinfónica del Martín Fierro en sinfónica y metal. Quizás en poco tiempo suceda. El disco está basado en, corregime si me equivoco, en una serie de tres tragedias de Esquilo. Sí, en las tragedias de Esquilo y en general en todo lo que son las fuentes a partir de las cuales Esquilo escribió su trilogía, que es la Orestíada. ¿Sí? Que a su vez la Orestíada abreva en un mito que es como un episodio posterior al mito de la guerra de Troya. Entonces, las fuentes literarias serían, lo que conocemos de la leyenda de Troya viene fundamentalmente de la Odisea, escrita supuestamente por Homero, aunque tampoco se sabe si realmente existió Homero o no, ¿sí? Sino que sería Homero el poeta que recopiló la tradición de los poemas orales, la tradición oral sobre la guerra de Troya, supuestamente aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, en los años 700 y algo antes de Cristo. Un poco también en la teogonía de Hesíodo, se supone es de la misma época que Homero, y posteriormente, sí, todo eso, Esquilo en la Grecia, en la Atenas clásica, la Atenas del siglo V antes de Cristo, o sea, 400, 300 después, 300 años después de Homero, lo pone en una obra de teatro, que es la Orestíada. O sea, la Orestiada se llama así porque es la historia de Orestes, el hijo de Agamenón, que a su vez Agamenón era uno de los líderes de la guerra de las ciudades griegas, aqueas, ¿sí? Como es la palabra que usan, contra Troya, ¿sí? La ciudad que en el mito, como siempre pasa en los mitos griegos, una mezcla de incestos, adulterios y otras cosas dignas de una telenovela de nuestros días, provocan grandes catástrofes, ¿no? Y además también siempre con los dioses interfiriendo con los mortales y por encima de todos el destino que dice, bueno, acá va a pasar algo, hagan lo que hagan los mortales y hagan lo que hagan también los dioses. Los dioses no pueden vencer al doblar la voluntad del destino. Entonces, lo que el destino dice va a pasar sí o sí. Como para refrescar un poco, ¿qué es el mito de Troya? ¿No? En el mito de Troya, supuestamente, a partir de un concurso que es para quién era una manzana que decía para la más hermosa de las diosas. ¿Sí? Tres diosas, Hera, la reina de los cielos, hermana y esposa de Zeus, Atenea y Afrodita, le encargan a un mortal, al príncipe troyano Paris, que elija para quién es la manzana. ¿Sí? Cada una de las tres le hace un ofrecimiento, básicamente lo tratan de sobornar, y la que finalmente gana es Afrodita, que le ofrece el amor de la mujer más hermosa entre los mortales, ¿sí? Que es Helena.
Entonces Helena es la hermana de Menelao, rey de Esparta. Paris la rapta y se la lleva a Troya. Y ante la ofensa, Menelao convoca a varias ciudades, entre ellas lideradas por Agamenón, que Agamenón es el rey de Micenas, de la ciudad de Micenas. Entonces se forma como quien dice, una coalición de reinos y ciudades griegas que van contra Troya, ¿sí? Contra la ciudad de Troya, y ahí se produce la guerra, el sitio que dura 10 años, que causa grandes bajas entre los héroes, que termina con la destrucción de Troya y el retorno de los aqueos a sus respectivos reinos. Pero la mayoría de estos líderes o tienen muchas dificultades para volver o no logran volver, y después viene la venganza del hijo de Agamenón, Orestes, que se venga y a su vez tiene que enfrentar el castigo de los dioses porque la asesina de Agamenón es Clitemnestra, la esposa de Agamenón y madre de Orestes. Entonces, como Orestes derramó sangre de la propia familia, las furias, que eran los espíritus, digamos, de venganza cuando se cometían crímenes de sangre en la familia, lo persiguen. Entonces, finalmente Orestes se refugia en Atenas, y en Atenas el juicio, ¿sí? Lo termina absolviendo, y con eso se rompe una maldición familiar, que es la maldición de la casa de Atreo. Atreo es el padre de Agamenón, o sea, el abuelo de Orestes, que también él a su vez había estado implicado en una serie, él y sus antepasados están implicados en otras historias de asesinato, incesto e infidelidad, ¿sí? Como para ponerle picante a la cosa, y la maldición consistía en que la violencia y la tragedia siempre estaban presentes en la casa de Atreo. Entonces, el mito de Atreo, a grandes rasgos, es ese, ¿no? Una familia noble guerrera marcada por la tragedia y, bueno, todo esto que acabamos de narrar, uno de cuyos miembros, Agamenón, es figura destacadísima del sitio y la destrucción de Troya, ¿sí? Entonces, todo esto es un poco lo que se cuenta en algunos episodios de la Ilíada, lateralmente también la Odisea, que cuenta el regreso justamente de Odiseo o Ulises a su reino, y después la Orestiada es, bueno, ¿qué le pasa a Agamenón después de la guerra de Troya? ¿Sí? Claramente no puede disfrutar en paz sus últimos días, sino que, bueno, está, digamos, toda su tragedia de su muerte, también aparece la tragedia de Electra, los incestos y demás, y bueno, toda esta pequeña historia que acabamos de narrar de Orestes, ¿sí? Entonces, en líneas generales, el mito clásico es ese, y lo que hace el disco de Virgin Steel es, en este disco doble, es recorrer varios episodios de todo ese ciclo, que empieza con la guerra de Troya y termina con el juicio de Orestes y el fin de la maldición. Si tuviéramos que ir con los pormenores de todas las alusiones del disco, tendríamos que hacer un canal o tendríamos que hacer toda una serie de episodios para ver todo lo que dice Virgin Steel al respecto del mito, porque verdaderamente es mucho. Si no, no podemos ir al pormenor, pero bueno, podemos explicar un poco de qué se trata. Entonces aparecen nombrados los dioses, las diosas, Apolo, el dios del sol, Atenea, la diosa de la sabiduría, bueno, el mito de Troya, Aquiles, el máximo héroe de los aqueos, Héctor, el máximo héroe de los troyanos, Príamo, el rey de Troya, Paris, bueno, todos los personajes que hacen a esta historia mítica. ¿Podríamos analizar de alguna forma qué parte de historia hay dentro del mito? Bueno, sí, hay todo un trasfondo histórico que se fue descubriendo a través de la arqueología y la antropología a lo largo de los siglos. Un hito, por ejemplo, son las expediciones del alemán Heinrich Schliemann, que es el que descubre las ruinas de Troya, ¿sí? Troya hasta finales del siglo XIX, cuando este hombre hizo su expedición, se creía un lugar legendario, pero el hombre, siguiendo, digamos, un poco los textos de la Ilíada y la Odisea, y también algunos estudios hechos en las ruinas de Micenas, que sí se conocía el lugar y se conoce, se pueden visitar las ruinas de Micenas, el tipo investigó en el sitio donde supuestamente estaba Troya y la encontró. Ojo, Schliemann no era un arqueólogo de carrera, sino que era un aficionado, y muchos arqueólogos y antropólogos posteriores han señalado que su condición de amateur hizo que incluso él mismo rompiera o alterara mucho de la evidencia arqueológica, ¿sí? Afectando un poco el campo, digamos, donde investigó. Sin embargo, bueno, sí, el hecho es que
Schliemann demostró que Troya no era un mito, que había realmente una ciudad ubicada en ese lugar estratégico. Troya existió muy cerca de donde hoy está Estambul, ¿sí? Constantinopla, que es esta ciudad tan importante actualmente de Turquía, que está justo ubicado en el cruce, en el estrecho que cierra, que separa el Mar Negro del Mar Egeo. Entonces, siempre a lo largo de miles de años de historia, ese fue un sitio estratégico. Entonces, ¿qué hay de histórico en todo eso? La ciudad de Troya habría existido, estaríamos hablando de una civilización que existió en el segundo milenio antes de Cristo, al igual que Micenas, u otra gran ciudad de la que existen las ruinas, que es Tirinto, y al igual que la civilización cretense, ¿sí? Que son las primeras civilizaciones de lo que se conoce del mundo griego. En el caso de Micenas o Tirinto, por ejemplo, se sabe que se ha descubierto que eran grandes centros urbanos de prestigios donde había un palacio, ¿sí? Que de eso sobre todo es que están las ruinas, que era el que organizaba la producción de su territorio aledaño. De los griegos, de los grupos griegos que vivían en ese momento, que son previos a la invasión o la migración de una serie de pueblos, que son los indoeuropeos. Cuando llegan los indoeuropeos, ahí entre la conquista y el mestizaje se forman los griegos clásicos, que son los que mejor conocemos nosotros, ¿sí? Los espartanos, por ejemplo, o los atenienses de la época precisamente de Esquilo. Entonces, bueno, en ese siglo, en la Edad del Bronce, vos tenías esta civilización griega de los grandes palacios, mientras en el resto del Mediterráneo oriental, por ejemplo, tenías al nuevo imperio egipcio, ¿sí? Y también al antiguo reino asirio y al reino hitita, para decir tres muy importantes de la época, ¿sí? Que bueno, todas estas civilizaciones en un punto, entre otras cosas, por la llegada de los indoeuropeos y también por saturación del propio sistema social, entraron en una decadencia, que es la decadencia justamente de la caída de la civilización de la Edad del Bronce, del cual no hay demasiado registro histórico por la destrucción que sobrevino. Es una edad oscura, como se la conoce. ¿Sí? Toda esa decadencia fue entre los años 1200 y el 1000 a.C., ¿sí? Finales del segundo milenio. Bueno, en ese escenario del segundo milenio antes de Cristo, de la civilización del bronce, la ciudad de Troya habría sido una ciudad muy importante que, por su posición estratégica, dominaba rutas comerciales y conexiones. Entonces, a partir de ahí le podía imponer su hegemonía a otras ciudades. Y en algún momento los palacios de la Grecia continental decidieron terminar con esa situación. Bueno, esa serie de guerras quizá iban, derrotaban a Troya o por ahí no lograban derrotarla, hasta una definitiva donde Troya fue destruida. Puede haber sido una combinación de alguna guerra que dejó una secuela de la cual Troya no se pudo recuperar y quedó abandonada, también puede ser eso, pero todo eso derivó en el mito del sitio y la destrucción de Troya. ¿Y qué es la casa de Atreo? Probablemente sea un linaje guerrero que se remitía a un antepasado mítico, como suele pasar como solía establecerse una nobleza guerrera que dominaba un lugar. Había un mito de algún antepasado, que de ese antepasado descendía la casa reinante. Entonces, bueno, Agamenón, suponiendo que haya existido, bueno, habría sido un descendiente de ese legendario Atreo, y tal vez hubo un Agamenón que fue uno de los líderes de estas expediciones contra Troya. Una de las cosas que descubre Schliemann precisamente es una pieza que se conserva en el Museo Histórico de Atenas, que es la máscara de Agamenón, que es una máscara funeraria dorada que representa a un rey, que Schliemann le puso máscara de Agamenón por suponer que era el personaje, pero bueno, podría haber sido cualquier rey, ¿sí? Entonces, la parte histórica es esa, digamos, la guerra de Troya en definitiva habría sido la lucha de algunas ciudades de la Grecia continental contra esta ciudad que les cobraba un peaje que no querían pagar para pasar del Egeo al Mar Negro, o les interfería el comercio a un punto tal que, bueno, Micenas y otras se cansaron y los fueron a poner en caja a los troyanos. Como dice una versión también muy recomendable de por acá, de Argentina,
la del negro Fontana Rosa, en los clásicos según Fontana Rosa, versión en historieta, fueron a enfrentar a los pérfidos troyanos que arrojan la piedra y esconden la manopla. Ahora, en la obra de Esquilo, que ya es mucho después de cuando se supone que pasó todo esto, también hay una cuestión histórica del sistema político y judicial ateniense. Cuando Esquilo escribe que Orestes se salva gracias al juicio que se hace según las reglas de Atenas, donde estaba el tribunal, el Areópago, que escuchaba a las partes y después votaba en secreto, ¿sí? Y de ahí salían los veredictos de culpabilidad o inocencia, siendo que además en la Atenas democrática cualquier ciudadano libre, que no era todo el mundo, podía integrar ese tribunal. Entonces, bueno, estaría diciendo, Esquilo al hacer esa dramatización está exaltando las virtudes del sistema, del sistema de su tiempo, proyectándolo hacia atrás, ¿sí? Con respecto al mito de Atreo y sus descendientes. Podríamos decir que tiene alguna función, dicho mal y pronto, quizás propagandística para el sistema judicial de esa época, la obra de Esquilo. Totalmente, es en toda, digamos, la tragedia griega clásica, también en Antígona, en Edipo Rey, hay un poco de, por lo menos de moraleja, sí, que es proyectar los valores de lo que era el presente de Sófocles, de Esquilo y demás, a través del mito como vehículo para expresar, digamos, una escala de valores. ¿Algún aspecto que te haya llamado la atención, particularmente sobre las letras de Virgin Steel con respecto al mito? ¿O más bien se trabajan de este modo, como bien dijiste, van tomando alguna figura puntual, van tomando algún episodio y sobre eso recrean una canción? Mira, como lo dijiste vos bien, es un proyecto muy ambicioso. Entonces, como es largo y como es una especie de ópera, se toman el trabajo de hacer una recorrida completa, que va desde la guerra de Troya hasta el juicio de Orestes. ¿Sí? Recorren un poco de todo. Pero bueno, sí, se habla todo el tiempo, digamos, de venganza, de la cuestión de las maldiciones, la alusión a los dioses, a sus funciones. Y a mí por lo menos me llamó la atención la canción El juicio del hijo, que está hacia el final del segundo disco, donde se aborda toda esta cuestión de bueno, cómo el juicio final en el sistema ateniense es, digamos, el que establece la justicia. Me parece que Atena, ahí en la canción Atenea, la diosa Atenea dice, bueno, ni las furias, ni los dioses estamos ni por el desorden, ni por el régimen tiránico. Palabra más, palabra menos, dice una cosa así. Entonces, ahí está lo que recoge Virgin Steel de lo que por ahí, de la lectura que puede hacerse de la obra de Esquilo, de cómo el sistema de la democracia ateniense era, para los atenienses de su tiempo, y sobre todo para los libres, que no eran la mayoría, el perfecto equilibrio, que es una idea muy presente en el pensamiento griego, ¿no? La idea constante del equilibrio, de no irse ni a la desmesura en el éxito, ni tampoco en la desmesura en la sociedad, en la tragedia o en la derrota, sino que idealmente hay que ir buscando el equilibrio. Entonces, en esa canción creo que hay un poco de la letra que refleja esto. Sobre una frase que acabas de decir, sobre todo para los libres que no eran la mayoría. Es la cuestión de que la democracia ateniense no es la democracia que entendemos nosotros, ¿no? La democracia liberal, donde todos somos libres e iguales ante la ley. La democracia ateniense corría para los ciudadanos. Y en general, en todo el mundo griego, de las ciudades-estado de los siglos 6, 5, 4 antes de Cristo, la categoría de ciudadano era restrictiva. En Atenas, en la Atenas democrática, el régimen de ciudadanía corría para los atenienses, que se era ateniense si eras hijo de atenienses, si eras varón y si eras libre. ¿Sí? O sea, las mujeres, los extranjeros y los esclavos, que terminaban constituyendo una mayoría de los habitantes, no tenían los derechos políticos de participar dentro de las instituciones de gobierno, ¿no? Ni de participar de la Asamblea Popular o de la Administración de Justicia. Ahora, dentro de esa minoría, el sistema democrático ateniense sí permitía que la administración de justicia o la administración de la ley la hicieran tanto el artesano, el campesino o el comerciante como el terrateniente
que por ahí descendía de alguna estirpe de alguien que tuviera una prosapia más o menos noble, ¿sí? O rica. ¿Sí? Entonces, ahora, la democracia ateniense se restringía a eso. La institución de la esclavitud para los atenienses era una cuestión que no se discutía y que era incluso, como decía Aristóteles, natural. Había gente en el mundo que había nacido para mandar y otra para obedecer. Y esto era un hecho, entre comillas, científico. Y sin duda vamos a tener en el canal más mitos clásicos de la mano de tantas canciones que ahora se me están viniendo a la mente y estoy viendo como posibles próximos programas. Desde ya muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Y bueno, Martín, ha sido un placer tenerte como siempre en la sección Profe Goro. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Y nos estaremos viendo muy próximamente. Stay Metal.